Sigamos, vamos a volver ahí a las formalidades previas o diligencias preliminares, ¿cierto? Estamos ya viendo el tercer requisito dentro de los requisitos de validez. Justamente, digamos, hablamos de las formalidades o el cumplimiento de ciertas solemnidades, ¿cierto? Y hablamos también que atendido el tiempo en que son exigidas justamente estas formalidades, nos encontramos con solemnidades o formalidades que son anteriores al matrimonio, coetáneas a su celebración y posteriores al matrimonio. Y estábamos justamente concentrados en las formalidades previas o diligencias preliminares, o sea, anteriores al matrimonio. ¿De acuerdo? Y ahí dijimos que estas formalidades dicen relación con la manifestación, la información sobre las finalidades del matrimonio, los cursos de preparación para el matrimonio y la información de testigos. ¿De acuerdo? Ya habíamos señalado respecto a la manifestación, que era justamente el acto en virtud de los cuales los contrayentes dan a conocer al oficial del registro civil su intención de contraer matrimonio. Y decíamos que podía hacerse por escrito, ¿cierto? Oralmente, por medio de lenguaje de señas, y que esto estaba establecido, consagrado en el artículo 9 de la Ley de Matrimonio Civil. Señalamos también, ¿cierto?, que la manifestación se hacía ante cualquier oficial del registro civil. Y en el fondo lo que debe acompañarse es una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, por cierto. ¿Y qué es lo que se debe indicar en este consentimiento? O en esta manifestación, me habían dicho, ¿cierto? Deben indicarse los nombres y apellidos, el lugar y fecha de nacimiento, el estado de soltería o de viudez o de divorcio, en su caso. Si se trata del estado de viudez, hay que nombrar al cónyuge fallecido, ¿cierto? Y si se trata de divorcio, a aquel con quien se contrajo matrimonio anterior. Hay que indicar, ¿cierto?, la fecha también o lugar de muerte en el caso de la viudez y indicar la fecha de la sentencia de divorcio en el caso de la persona que tiene estado divorciado. También hay que indicar, ¿cierto?, su profesión, oficio, los nombres y apellidos de los padres, si fueran conocidos, por supuesto, estos, y los de las personas cuyo consentimiento fuera necesario. Y, por cierto, señalar también que no se tienen incapacidades o provisiones legales para contraer matrimonio. Esa era la manifestación. La segunda formalidad previa, ¿cierto?, o diligencia preliminar, ¿cierto?, ante matrimonio, es la información sobre la finalidad del matrimonio. ¿Y a quién corresponde esta información? Corresponde justamente al oficial del registro civil, ¿cierto?, en que pretenden de alguna manera casarse, ¿cierto? Bueno. Entonces, al momento justamente de comunicar a los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el oficial del registro civil debe proporcionar información suficiente acerca de qué. Acerca, primero, de las finalidades del matrimonio, en segundo lugar, respecto a los derechos y deberes recíprocos, ¿cierto? En tercer lugar, respecto a los regímenes patrimoniales del mismo. También tiene que prevenirlos respecto a la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. También deberá comunicarles sobre la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, salvo, decíamos, que
se acredite que los han realizado. Ahora, la pregunta ahí que surge es, ¿pueden los contrayentes futuros, ¿cierto?, eximirse de estos cursos? Sí, pueden hacerlo, si declaran que conocen suficientemente los deberes y derechos del Estado matrimonial. ¿De acuerdo? Y bueno, señalamos justamente que tratándose este tipo de formalidades, no tampoco va a acarrear la nulidad del matrimonio. Tampoco del régimen patrimonial, ¿cierto? Pero sí efectivamente acarrea una sanción al funcionario en conformidad a lo que establece la ley. Y preguntaba a alguien anteriormente, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la sanción penal? Es la misma que en este caso, la que establece, señalábamos delante, ¿cierto? En el artículo 34, que el que por sorpresa o engaño en el fondo hiciera intervenir al funcionario y que debe autorizar el matrimonio sin haber observado las precauciones que la ley exige para su celebración, aun cuando ese matrimonio va a ser válido, ¿cierto?, va a sufrir él la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Ahora, ¿qué son estos? Y, bueno, perdón, y en el caso, ¿cierto?, que se omita la información sobre la finalidad del matrimonio, el oficial del registro civil, ¿cierto?, va a sufrir las penas de relegación menor en su grado medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Eso solo porque alguien preguntó cuál es la sanción aplicable. Eso está establecido en el artículo 388 del Código Penal. Ahora, nos referimos a la manifestación, ¿cierto? Nos referimos a la información sobre las finalidades del matrimonio y corresponde también que nos refiramos a los cursos de preparación para el matrimonio. Estos cursos lo que hacen es promover en el fondo la libertad y sería para otorgar el consentimiento matrimonial. Tienen por objeto que justamente los contrayentes conozcan los derechos y deberes que les impone el vínculo matrimonial y tomen conciencia en el fondo de las responsabilidades que acarrea. Y esos cursos pueden ser dictados por el Servicio de Registro Civil o las entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público. También por instituciones de educación pública o privada reconocidas por el Estado o por personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan justamente la realización de actividades de promoción y apoyo familiar. El contenido de esos cursos está fijado libremente por cada institución, pero debe siempre ajustarse, por cierto, a la Constitución y las leyes. Y para facilitar el reconocimiento de esos cursos,
las instituciones lo inscriben previamente en un registro especial que lleva el registro civil. O sea, se puede consultar efectivamente en el propio registro civil quienes eventualmente hacen esos cursos. Hemos visto entonces la manifestación, la información sobre las finalidades del matrimonio, los cursos de preparación para el matrimonio, ¿cierto? Todas como formalidades previas de diligencias preliminares al matrimonio, y también está la información de testigos. Que vamos, en el fondo, a señalar que constituye la comprobación mediante dos testigos del hecho que en el fondo los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. Entonces, a través de dos testigos, ¿cierto?, se va a comprobar que los contrayentes no tienen impedimentos o prohibiciones para contraer el matrimonio. Ahora, aquí es importante señalar que hay que la ley 19.947, la ley de matrimonio civil, estableció que las personas que pertenecen a etnias indígenas puedan cumplir con las formalidades previas del matrimonio, para decir con la manifestación e información de testigos en su lengua materna. Incluso que el matrimonio, ¿cierto?, se celebre en esa lengua. Eso está en el artículo 13 de la ley de matrimonio civil, que es una importante incorporación, ¿cierto? Todas estas constituyen las formalidades previas al matrimonio. Pero también hablamos de que habían formalidades coetáneas al matrimonio. O sea, al mismo momento de la celebración. Porque la ley de matrimonio civil dice en su artículo 15 que una vez que ha sido rendida la información, y dentro de los 90 días siguientes, podrá procederse a la celebración del matrimonio. Si eventualmente transcurre ese plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, va a haber que repetir todas las formalidades a las que nos referimos, ¿cierto? Estas formalidades anteriores al matrimonio. ¿Y cuáles son las formalidades coetáneas, ¿cierto?, al matrimonio? Primero, la presencia oficial del registro civil. Hasta que entró en vigencia la ley 19.947, solo tenía competencia para autorizar el matrimonio del oficial civil correspondiente a la comuna o sección de comuna en que alguno de los contrayentes, cualquiera de ellos, digamos, tuviera su domicilio. Y también se exigía que tuviese su domicilio, pero o más bien o también hubiera vivido durante los 3 meses anteriores a la fecha de celebración del matrimonio. Si alguien quería casarse, efectivamente debía hacerlo ante el oficial del registro civil de la comuna de alguno de los cónyuges. Pero además había que gritar que habíamos vivido en esa comuna, ¿cierto?, durante los 3 meses anteriores a la celebración del matrimonio. Pero la ley 19.947, cuando se dicta esta ley, deroga, ¿cierto?, este artículo y establece, que era el artículo 35 de la anterior ley de matrimonio civil, y establece ahora en el artículo 17, ¿cierto?, que el matrimonio se va a celebrar ante el oficial de registro civil que intervino en la realización de las
diligencias de manifestación e información. Por lo tanto, se puede hacer ante cualquier oficial del registro civil. Con tal que ese oficial del registro civil, ¿cierto?, ante él se haya hecho la manifestación a lo que nos referimos anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora, no podría producirse en general esta situación porque ningún oficial de registro civil va a querer celebrar un matrimonio en el que no se hubiese hecho la manifestación ante él. Es poco posible que eventualmente pueda ocurrir una situación así. Y efectivamente la razón, ¿cierto?, de esta disposición es que fue justamente eliminar, ¿cierto?, la posibilidad de que se demandara nulidad de un matrimonio por incompetencia del registro civil, que era bastante usual, era la forma en que, antes del divorcio vincular, era la forma justamente en que podían anular su matrimonio los contrayentes. Era la razón más típica, que es la incompetencia del oficial de registro civil. Esta era la puerta de escape, en el fondo, para disolver los matrimonios. Pero con el divorcio vincular, ¿cierto? Hoy día se puede eventualmente, o es competente para la celebración del matrimonio, cualquier oficial de registro civil. La única prevención que hacemos es que eventualmente uno hace la manifestación ante ese oficial de registro civil. ¿Y dónde se celebra el matrimonio? Ese mismo artículo 17 justamente señala que el matrimonio se puede realizar en la oficina del oficial de registro civil, ¿cierto? O en el lugar que señalaren, ¿cierto?, los futuros contrayentes. Y siempre que se encuentre dentro de su territorio jurisdiccional. Bueno, esto ya es más sabido, ¿no? Que han celebrado matrimonio, ¿cierto? O que han asistido a un matrimonio, muchas veces lo hacen o en el propio registro civil o tal vez en un lugar que imponen los contrayentes al que acude efectivamente el oficial de registro civil. Formalidad coetánea al matrimonio, entonces. ¿Mm? Oficial de registro civil. También otra dice relación con la presencia de testigos hábiles. Justamente la ley de matrimonio civil dice que el matrimonio debe celebrarse ante dos testigos que pueden ser parientes o extraños. Y la ley habla de testigos hábiles, ¿cierto? La regla general es que todos los testigos son hábiles, salvo los que la ley declara inhábiles. ¿Y quiénes podrían ser inhábiles? Los menores de 18, los que se hallan bajo interdicción por causa de demencia, los que se hallan actualmente privados de razón, los que hubiesen sido condenados por delito que merezca pena efectiva, o los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos. Tampoco pueden ser testigos los que no entendieran el idioma castellano, o aquellos que también estuvieran incapacitados para darse a entender claramente. Presencia entonces de testigos hábiles. ¿Cuál es la sanción si no se celebra el matrimonio ante el número de testigos hábiles que hemos señalado? Nulidad. Aquí sí que el artículo 45 de la ley 19.947 dice que es nulo el matrimonio que se celebra ante un número de testigos hábiles que no se celebra, ¿cierto?, ante estos testigos hábiles determinados.
Finalmente, dentro de estas formalidades coetáneas al matrimonio, podemos señalar que el artículo 18 de la Ley de Matrimonio Civil el oficial de registro civil, en el día justamente de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, debe dar lectura a la información de testigos, ¿cierto? Y va a reiterar la prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo, que dice relación con la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. Bueno, y además lee una serie de artículos, ¿cierto? Que se refería a los deberes conyugales. En el acto de celebración del matrimonio, ¿cierto? También va a preguntar efectivamente a los contrayentes si consienten en recibirse el uno como el otro por marido y mujer. Y solo en el efecto que ellos respondan afirmativamente, en el fondo los va a declarar casados en el nombre de la ley. Todo esto uno lo ve justamente en la ceremonia de celebración del matrimonio. Bien sabemos que los cónyuges podrían celebrar, ¿cierto?, con antelación el matrimonio religioso, pero efectivamente deben con posterioridad ratificarlo ante el oficial del registro civil. De lo contrario, tal matrimonio no va a tener existencia. ¿De acuerdo? Y hablábamos de formalidades anteriores, dijimos formalidades coetáneas y corresponde que nos refiramos finalmente, ¿cierto?, a las formalidades que son posteriores al matrimonio. Y esto dice relación concretamente con lo que expresa el artículo 19 de la Ley de Matrimonio Civil, que dice que en fondo, que inmediatamente declarados casados en nombre de la ley, este oficial de registro civil va a levantar acta de todo grado, la que evidentemente tiene que ser firmada por él, por los testigos y los cónyuges, siempre que pudieran o supieran firmar. Y se va, hecha esa, o sea, materializar las firmas, se va a proceder a hacer la inscripción en los libros del registro civil, que se denomina partida de matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, hicimos mención a los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público. Porque antiguamente el único matrimonio que producía efectos civiles era el que se celebraba ante el oficial de registro civil. Y la falta de esa solemnidad, ¿cierto?, dijimos que producía en el fondo la inexistencia del matrimonio. Esto es lo que consagraba la antigua ley de matrimonio civil, que era del año 1885. Solo con la entrada en vigencia, ¿cierto?, de la ley 19.947, que modificó, ¿cierto?, la antigua ley de matrimonio civil, cambia esta realidad. Y los matrimonios entonces que se celebran ante las entidades religiosas, que gozan de personalidad jurídica de derecho público, van a producir en el fondo los mismos efectos, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos contemplados en la ley. Vale decir,
que se celebre justamente ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público, que ese matrimonio lo autorice, ¿cierto?, un ministro de culto que estatutariamente tenga facultades para ello. Por cierto, que se levanta un acta, al igual como en el caso ante el oficial de registro civil, debe levantarse un acta, ¿cierto?, que señale el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos y la fecha de celebración del matrimonio. Esa acta debe ser suscrita, por cierto, por el ministro oculto. Y finalmente esa acta, y aquí la importancia, ¿cierto?, debe ser presentada por los contrayentes ante el oficial del registro civil. ¿Dentro de qué plazo? 8 días desde celebrado el matrimonio. 8 días tienen los contrayentes justamente para requerir la inscripción en el registro civil. Ahora, ojo que el acta lo deben presentar, la obligación de presentar el acta de inscripción es de los propios contrayentes. Aquí no pueden hacerlo por medio de mandatarios, deben hacerlo ellos en forma personal. Reiteramos que el plazo es de 8 días. ¿Y qué pasa si no se inscribe dentro de 8 días? Simplemente ese matrimonio no va a producir efecto civil alguno. Así lo dice el artículo 20, inciso segundo de la Ley de Matrimonio Civil. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo, en ese plazo, los comparecientes, los contrayentes deben ratificar ante ese oficial de registro civil el consentimiento que prestaron ante el ministro de culto respectivo, que suscribe justamente el acta conjuntamente con los contrayentes. Ahora, ¿podrá el registro civil negarse a inscribir ese matrimonio religioso? El mismo artículo 20, pero inciso cuarto, señala que en el fondo solo podrá negarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por ley. Y de esa negativa eventualmente se puede reclamar ante la Corte de Apelación. Ahora, ojo, porque el hecho de que el matrimonio religioso pase a producir los mismos efectos que el matrimonio civil, es cierto que es una innovación, ¿cierto?, de la nueva ley, pero puede acarrear más problemas que ventajas, ¿eh? Claro, porque uno podría preguntarse qué pasa eh, si vigente el plazo de los 8 días, muere alguno de los contrayentes. Y digo contrayentes porque no sería propio todavía hablar de cónyuge, ¿ah? Porque es evidente que ellos durante ese plazo tienen que concurrir ante el oficial del registro civil, ¿cierto?, a inscribir ese matrimonio y solo desde esa perspectiva van a encontrarse casados de acuerdo a la ley. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si muriera algún cónyuge entre medio? ¿Lo hereda, por ejemplo? ¿Es heredero eventualmente el sobreviviente? Yo pienso que no. Pienso que no porque todavía en el fondo no hay matrimonio. Ya que y pese a todo lo que se diga, solo se va a perfeccionar cuando ambas partes concurran al registro civil a ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto. ¿Y qué pasaría si alguno de los cónyuges, o los contrayentes, perdón, se niega a concurrir
al registro civil a rectificar el consentimiento? Bueno, evidentemente no se va a materializar ese matrimonio. ¿Y hay algún delito penal ahí? No. Puede haber algún tipo de responsabilidad extracontractual, eventualmente. Pero ven que trae aparejado algunos inconvenientes más que ventajas. Por lo tanto, ¿cuál es la fecha? ¿Cómo podemos dilucidar o precisar la fecha del matrimonio? ¿Será la del matrimonio o de la ceremonia religiosa? ¿Será aquella en que se ratifica del oficial de registro civil? ¿Cierto? Problema importante que es necesario dilucidar. Ahora, al respecto, al menos yo tengo una opinión, es decir, que al ratificarse, ¿cierto?, ante el oficial de registro civil este matrimonio religioso, uno podría pensar que la fecha, ¿cierto?, del matrimonio es justamente la del matrimonio religioso. ¿Por qué? Porque, claro, se concurrió con la formalidad cierta de inscribir ese matrimonio. Pero efectivamente ahí, entonces la ley le reconoce, ¿cierto?, la validez al matrimonio religioso, solo en ese instante. Por lo tanto, la fecha del matrimonio debiese ser los 8 días antes de la inscripción propiamente tal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quedar hasta aquí para retomar justamente los matrimonios celebrados en el extranjero en la próxima clase. Esperemos nuevamente no tener los inconvenientes que hemos tenido, pero reitero que están los apuntes efectivamente, PowerPoint y, y los apuntes de clase están justamente en la plataforma, en el aula virtual más bien. ¿Eh? Así que sería bueno que pudiesen extraerlos para eventualmente tenerlos a la vista al momento de hacer las clases, de manera que les vaya ayudando, ¿sí?, a hacer el seguimiento adecuado. Esto está en la ley de matrimonio civil. ¿Eh? Ahí, pues, lo que hemos visto en esta clase al menos sí, se disemina entre el Código Civil y la ley de matrimonio civil, que es la ley 19.947. Ojo, que también se los remití como material. Todas las leyes que estamos viendo se las envié en anexos que fueron también incluidos en, en el aula virtual. Así que pueden mirarlo, ¿cierto? Lo contrario también se pueden descargar, ¿cierto?, eventualmente por internet. ¿Eh? Pero véanlo porque ahí están todos los anexos, son las leyes que en el fondo les van a servir posteriormente para ir consultando cuando se les presente algún tipo de conflicto asociado a las materias que estamos viendo. Bueno, eso, ¿no? Nos volvemos a reencontrar el día sábado entonces. Eh, que tengan buenas noches y bueno, cualquier duda, consultas adicionales que puedan tener pueden ir haciéndome a través del aula. ¿Mm? Buenas noches a todos, que estén muy bien. Chao, chao.